Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a su divina gracia Srila Bhakti-Raka Srila Radha Goswami Maharaj, y todas las glorias a su divina gracia Srila Govinda Maharaj. Mi nombre es Antaryami Das y soy iniciado por Srila Prabhupada. Fui iniciado en 1975, en febrero de 1975, y estoy haciendo esta grabación por pedido de una devota que está haciendo un maravilloso servicio para Srila Prabhupada. La devota me hace varias preguntas y voy a tratar de hablar en función del orden de esas preguntas. Antes de conocer el movimiento Hare Krishna, yo tenía una vida muy simple, en verdad. Era un adolescente y simplemente estudiaba pintura, estudiaba un poco de música. Estaba como en esa cuestión artística. Conocí a los devotos posteriormente en 1974, cuando todavía tenía 14 años. Me llevó un amigo que misteriosamente desapareció y no lo vi más nunca. Y desde ahí en adelante yo seguí yendo solo al templo. Yo para ese entonces no entendía mucho cuando fui la primera vez, pero de todas maneras estaba muy atraído por todo el medio ambiente y eso me impulsó a seguir yendo. El segundo domingo fui, entendí un poquito más gracias a las explicaciones de un devoto, aunque recuerdo que una vez me empezó a hablar de impersonalismo. Estaba hablando en contra, pero yo pensé que era a favor del impersonalismo, como que la conciencia de Krishna era impersonalismo. Y entonces esa parte no me gustó mucho, porque yo decía, no, yo esto de volverme uno con Dios o volverme nada, eso no me gusta. Después entendí que solo me estaba dando un ejemplo. Y posteriormente yo seguí viniendo y los devotos realmente eran todo lo que ya sabemos cuando uno tiene la primera impresión emocional de conocer, tener la sensación de que este es el sendero correcto, algo muy emotivo. Así que empecé a luchar por venirme a vivir al templo y finalmente el mismo año, en noviembre, todavía recuerdo, pude venirme a vivir al templo con un permiso falsificado de mis padres, porque yo era menor de edad. Pero gracias a Krishna mi padre nunca me vino a buscar, y cosa que agradezco muchísimo. Mi primer servicio fue hacer Sankirtan. Después conocí dentro del templo, hice una buena amistad con el cocinero del templo, que era Puruji Prabhu. Y entonces de ahí en adelante empecé a trabajar en la mañana en la cocina e iba a Sankirtan. Y esa cuestión de trabajar en la cocina fue muy bueno, porque anunciaron la venida de Srila Prabhupada. Y entonces yo estaba en la cocina. Fue algo muy emocional. Los devotos empezaron a arreglar todo el templo. Era una atmósfera extraordinaria. Inclusive la venida Srila Prabhupada no pasó sin que antes nos allanaran el templo en el mes de diciembre, la policía. Y fue una cuestión que para mucha gente hubiera sido traumática, pero realmente para todos los devotos fue una aventura, fue algo muy divertido. Nadie estaba afligido por lo que pasó. Entonces, bueno, Srila Prabhupada vino y como yo era el ayudante del cocinero, tenía la oportunidad siempre de hacer algún escape.
Y recuerdo cuando Srila Prabhupada llegó en un Mercedes-Benz, que habían alquilado unos devotos. Y realmente mi primera impresión fue que vi que Srila Prabhupada parecía no tocar el piso. En verdad esa fue mi sensación. Seguramente era una cuestión infantil, inmadura, pero esa era una sensación que yo tenía, como si caminaba separado del piso. Y cuando Srila Prabhupada iba a dar las clases, yo también a veces me asomaba por la puerta y veía desde lejos, desde la distancia. Y la sensación era de que Srila Prabhupada estaba reflejado desde otro lugar, de que estaba proyectado como si fuese un holograma. Y era algo, una sensación verdaderamente extraordinaria, no hay manera de describirlo. Había muchísimos devotos de todas partes del mundo, era muy intensa la atmósfera espiritual gracias a la presencia de Srila Prabhupada. Y bueno, ahí pude recibir mis yapas personalmente de Srila Prabhupada, fue un momento de asociación muy mínimo, pero yo en ese tiempo en verdad yo no tenía una concepción muy clara de lo que era el maestro espiritual. Yo estaba feliz de estar entre los devotos y ya. Si no me hubieran recomendado para iniciación, a mí no me hubiera afectado en absoluto porque simplemente no entendía. Yo solamente estaba feliz de estar rodeado de todo el medio ambiente, todas las personas que estaban ahí practicando conciencia de Krishna. Srila Prabhupada, por supuesto, dejó sus marcas. Srila Prabhupada fue, o sea, vino a predicar, a tratar de salvar a la humanidad, a otorgarle una conexión con el Señor a través del Sukriti, de la manera que fuera. Y personalmente en mí siempre quedó fue el espíritu de prédica de ese entonces, de tratar de siempre contactar personas nuevas, ver cómo hacer devotos, crear conferencias. Ese espíritu quedó allí siempre, me dejó bien marcado, pues. Y eso me gusta, eso lo mantengo todavía de una u otra forma hasta el presente. Eh, Otra cosa muy importante es que para tener en cuenta es que Srila Prabhupada quizás fue el último Parivraya Kacharya en muchos siglos por venir. Srila Prabhupada cruzó todo el océano a una edad que generalmente nadie intentaría hacer para hacer una misión como la que vino a hacer aquí. Y Srila Prabhupada dejó un legado grandioso porque Srila Prabhupada dejó toda una estructura, así como, por ejemplo, un padre que trabaja duramente para dejarle una buena herencia a sus hijos. Él hizo lo mismo, él dejó una gran estructura, inclusive una estructura financiera, que ahora hace todo más fácil para todas las personas que quieran tomar sannyasi o que quieran ser guru. Ahora todo es mucho más sencillo, ya nadie tiene que tomar el riesgo que hizo Srila Prabhupada en ese entonces. Así que todo el mundo puede viajar tranquilamente de un templo a otro y predicar en lo que ya prácticamente Srila Prabhupada hizo y se hace todo mucho más sencillo, pues. Pero ese legado fue estructurado y hecho por él, arrastrando con una cantidad de personas como nosotros que realmente éramos anormales, demasiado jóvenes, en ese tiempo, aun cuando parecía que nosotros éramos personas muy santas, entre comillas, realmente éramos muy arrogantes, éramos inflados, pensábamos que éramos los únicos, que éramos exclusivos y que nos podíamos tragar el mundo, nos metíamos con todas las religiones, creíamos que ya teníamos el mundo espiritual asegurado. Pero no era así. Entonces, bueno, la devota me pregunta qué consejo tengo yo para eh, los devotos pues, de la próxima generación o de esta generación. Entonces, ¿qué puedo yo decir para los devotos? Creo que lo primero que tengo que decir es que siempre, yo creo que en nombre de todos los discípulos de Srila Prabhupada debemos apreciar muchísimo la apreciación que tienen tantos otros devotos que
que por nosotros, especialmente dentro de ISKCON, donde esta apreciación es mucho más grande. Pero creo que es necesario decir que a pesar de todo eso, eh, en primer lugar, mientras uno tenga un maestro espiritual completamente fidedigno, de acuerdo a cómo se describen en las escrituras, la autorrealización está asegurada para aquel que quiera practicar y aquel que tenga la ansiedad de conseguirla. El sendero está ahí explicado, la charya simplemente se ocupa de explicar, por decirlo así, lo que está en el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita encontraremos lo que la charya también nos va a decir. No debe haber ninguna diferencia. Y la misericordia está asegurada porque no hay tal cosa como que la charya nos va a negar su misericordia. La charya que es un Vaishnava genuino, es como un árbol grande que da sombra. El que se meta allí, él le da sombra. Inclusive si abajo de ese árbol vienen y tiran basura, también la sombra va a estar allí. Un Vaishnava puro es algo así de esa manera. Pero la realidad es que nosotros también somos humanos. O sea, nosotros somos humanos como ustedes, esas personas que nos expresan toda esa apreciación. Y a nivel general, digamos ya hablando de todos, si nosotros tomamos en cuenta las palabras de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que usted encuentra en su biografía, donde Srila Prabhupada decía que los devotos puros que están ocupados en cantar el santo nombre del Señor siempre se consideran situados en una posición inclusive por debajo de la hierba que es pisoteada por todo el mundo. Todos sabemos de dónde vienen estas palabras, que es el tercer verso del Sri Siksastaka. Y él además agrega, ¿no?, que los verdaderos devotos Vaishnava nunca se consideran Vaishnava ni gurus. Ellos se consideran discípulos del mundo y todavía más bajos que ellos, ¿cómo se llama?, que todas estas personas. Él se ve a sí mismo como un átomo en cada conciencia diminuta y ve a todos como simplemente una parte del amor al Señor. Pero ellos mismos siempre se consideran inferiores. Y esa es nuestra posición en general. Realmente nosotros arrastramos con un prontuario criminal y muchas actividades censurables mezcladas con arrogancia y mezcladas con sectarismo, sobre todo ese acto de discriminar contra quien sea. Y por lo tanto, eso en ese sentido, pues nos descalifica, pero nos califica si nosotros tenemos la capacidad de reconocerlo y poderlo ver. Por ejemplo, Srila Prabhupada también, si ustedes, por ejemplo, leen en el Srimad Bhagavatam 4.14, donde él, en el comentario, él dice, oh, no pienses que porque ahora estoy iniciado, estoy cantando Hare Krishna, ahora todo está garantizado, ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, si la Prabhupada dice, se va a deteriorar todo, no debemos utilizar el movimiento Hare Krishna para ningún acto que esté mezclado con nuestra conciencia material, porque uno va a decaer de la posición como estudiante, porque eso es lo que somos. Como el inclusive da el ejemplo, como se convirtió la India, que perdió todo interés en la espiritualidad, aunque es un país de avance espiritual. Asimismo, nosotros podemos perder todo el deseo, pues, del avance espiritual y nos podemos convertir simplemente en tradicionalistas o religiosos dentro y fuera del templo, donde nosotros simplemente cumplimos con los actos religiosos o si no, alguien va y da la clase y regresa a su casa y siente que ya cumplió y ya. Pero ese espíritu que nos dejó Silas Prabhupada en la prédica se pierde por completo. Y sí, estamos haciendo algo espiritual, pero podemos andar como. Simplemente podemos ir en círculo y no salimos de allí, pero directo no, porque nuestra ansiedad o intento deseo por avanzar espiritualmente simplemente se pierde debido a toda esta conciencia materialista que nosotros arrastramos. Y no solamente no la queremos reconocer, sino que es muy fácil dentro de la comunidad
ponernos esta ropa hindú o el sari, el dhoti, esta ropa que utiliza el criminal y la prostituta en India todavía hasta el presente, y que nosotros le hemos dado valor como si fuera una representación de nuestro estado de conciencia puro, y eso no es verdad. Esto es simplemente ropa, una cosa material, como decía Srila Prabhupada. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque de otra manera se termina a desatar inclusive dentro de la religión nuestras características controladoras, donde por rivalidades de poder, que es lo que el alma viene a buscar en este mundo material, no nos interesa en un momento dado blasfemar y aplastar a quien haya que aplastar con tal de satisfacer nuestros deseos de poder, control y sobre todo practicar reconocimiento dentro de la comunidad. Entonces tenemos que ser para todos muy, muy cuidadosos con esto, porque estas cosas, todo lo que nosotros hagamos mediante la blasfemia y mentira para satisfacer esas ambiciones humanas dentro del proceso de conciencia de Cristo, estas cosas no van a ser pasadas por alto por el Señor. Y no podemos agarrar para satisfacer esa necesidad de agarrar a Nityananda Prabhu y hacer dos Nityananda Prabhu. Tenemos el Nityananda Prabhu que es completamente misericordioso, vino a salvar todas las almas condicionadas, y entonces nosotros agarramos y creamos otro Nityananda creado con nuestra conciencia humana, y entonces empezamos a decir de las personas que por cualquiera que sea la razón a lo mejor se fue, o nosotros simplemente lo provocamos que se fuera, que fue por ofensa, que Nityananda Prabhu no lo perdonó, que Nityananda Prabhu entonces, debido a que con nuestra conciencia humana lo convertimos en una persona insensible, que no perdona ofensa, que vota, que maldice a quien pueda maldecir, etcétera, etcétera, que Él es el que saca y vota. Entonces empezamos a crear como unas relaciones que nosotros estamos en capacidad de leer los pensamientos de Dios, porque simplemente estamos creando otro Dios que es diferente al que nos describen las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con todo eso, porque eso para nosotros está a la orden del día, y por eso hay, en teoría, pues nosotros supone que somos los representantes de la felicidad para la humanidad cuando lo queremos atraer a la conciencia de Cristo, y simplemente tenemos toneladas de conflictos que no hemos podido trascender debido a esa contaminación material y de identificación todavía con este cuerpo material, donde seguimos quizás pensando, como en este caso, yo soy un devoto pero venezolano, de los especiales, de los mejores, etcétera, etcétera. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, tenemos que orar. Tenemos que aprender a orar con nuestras propias palabras, como decía Srila Bhaktivinoda Thakur. Tenemos que aprender a orar. Y no queda sino pedir que si Nityananda Prabhu se apiade de personas como nosotros, que verdaderamente, por lo menos en mi caso en esta vida, no me tocó alcanzar nada tangible espiritualmente. Que Krishna, y especialmente Nityananda Prabhu, y todos nuestros acharyas se apiaden de nosotros. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare